Hola a todos, a todas, nos encontramos de nuevo en estos videos de sociología rural y hoy vamos a trabajar específicamente sobre una figura que fue central para el desarrollo del agro en esta región y que se trata de los productores familiares o de las familias productoras. En estos videos vamos a hacer una aproximación teórica, es decir, vamos a tratar de ver cuáles son esos acuerdos generales para poder identificar o para después poder ver qué formas fue tomando este tipo de producción o este actor de la producción en nuestra región. Para eso debemos primero recordar lo que trabajamos en la clase de estructura social. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las formas de construir esa estructura o de caracterizar a los actores es a partir de la relación con los factores de producción? Entonces vamos a mirar la tierra, ¿sí? O la superficie total operada, si es propia o arrendada, si es algún otro tipo de tenencia, como puede ser un comodato o una ocupación informal. También tenemos que tener en cuenta cómo se organiza el trabajo, es decir, si el aporte de mano de obra es realizado netamente por la familia o si hay aporte de alguna persona externa a esa familia, si es un trabajador permanente o temporario, cómo recibe el jornal, si es por día, por mes, por porcentaje, por kilos, ¿sí? Si ese trabajador está, digamos, de acuerdo a la reglamentación o lo que se conoce como trabajo en blanco, o si no posee sus derechos de trabajador, ¿sí? Y por último, podemos ver cuál es la relación con los medios de producción, es decir, cuál es la reproducción del capital. Y en este caso, nosotros planteamos que hay tres formas de reproducción, que puede ser reproducción simple, que es el caso típico de los chacareros, ¿sí? De la producción familiar en esta región, y que implica que al finalizar el ciclo productivo están dadas las condiciones para la renovación de la estructura, sin embargo, no después de todos los ciclos productivos acumula capital, tiene capacidad de acumular. Es decir, algunas veces le va bien y otras veces sale justo o va para atrás. Otro tipo de reproducción es la reproducción ampliada, que implica que luego de cada ciclo productivo se reproduce la estructura, o sea, se puede comenzar y a su vez hay una acumulación, es decir, hay mayor capacidad. Y por último, el tipo de reproducción insuficiente, que implica que solo se puede dar inicio al ciclo de producción y no se produce ningún tipo de acumulación. Podemos entonces establecer algunos criterios específicos que van a caracterizar a la producción familiar en general. Y en primer lugar tenemos que decir que la producción familiar es una forma de producción. Es decir, es como al interior de una unidad productiva se gestiona y divide el trabajo, ¿sí? Que desde sus inicios, la producción familiar y en el agro pampeano está inserta en el modo de producción capitalista. Es decir, no toda producción familiar participa o se vincula a un mercado capitalista. Si nosotras vemos las poblaciones campesinas, las comunidades campesinas de pueblos originarios que tienen formas de producción familiar, o sea, podemos identificar a familias productoras, estas no están insertas en el mercado capitalista. Sin embargo, la producción familiar en esta región surge orientada al mercado internacional. Es más, los productos, lo que sale de sus chacras, es destinado al mercado internacional.
Esto no quita que al interior de la unidad productiva haya habido actividades destinadas al autoconsumo, como las huertas, las plantaciones de frutales, los animales de granja, de corral, que la familia utilizaba para poder alimentarse. Otra de las características típicas de la producción familiar pampeana tiene que ver con que articula en una sola figura los tres factores de producción: tierra, capital y trabajo. Entonces, comparte con los sectores propietarios la tenencia de la tierra y con los sectores trabajadores el aporte de mano de obra, con lo cual genera una complejidad a la hora de llevar adelante sus prácticas. Y en este sentido, en tanto actor social, desarrolla estrategias sociales, culturales, económicas y, según el momento, políticas. ¿Qué quiere decir? Que tiene capacidad de actuar y de modificar ese escenario en el que actúa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los productores que deciden formar una cooperativa de comercialización. Si nosotros nos centramos en esta región, en la etapa del peronismo histórico, podemos ver que muchas cooperativas, o que las cooperativas surgen a partir de que los productores querían mejorar las condiciones de comercialización. Es decir, ellos comercializaban individualmente frente a un intermediario en condiciones de subordinación y deciden conformarse en cooperativas, es decir, desarrollan una estrategia social en tanto individuos que se unen y una estrategia económica en tanto que mejoran sus condiciones de comercialización y las condiciones de negociación. Y en este sentido también se convierte en una estrategia política, en tanto las cooperativas se vuelven vasos comunicantes entre algunas políticas de gobierno de la etapa y los productores. Así, muchos créditos o políticas de fomento al agro pampeano en la etapa del peronismo histórico son canalizadas o llegan a los productores mediadas por las cooperativas. Otro ejemplo que podemos pensar de estas estrategias viniendo más a la actualidad tiene que ver con el conflicto sucedido en el año 2008 en torno a los derechos de exportación que querían establecerse por la resolución 125, y ahí en ese bloque construido en torno a esta noción de campo, ¿sí?, se constituye en una estrategia de ciertos pequeños y medianos productores de esta región. Además, tenemos que decir que la producción familiar, ¿sí?, las familias productoras poseen cierta flexibilidad que les da el no contar con un fondo de trabajo asalariado, ¿sí?, con la obligación que implica eso, sino que tanto los consumos de la familia como la actividad productiva tiene flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno. Otra de las características tiene que ver con la estrecha articulación que hay entre unidad doméstica y unidad productiva. Es decir, el lugar de vida y el lugar de trabajo es el mismo. En este sentido, en etapas anteriores, los productores trabajaban y vivían en el campo, ¿sí?, y la vida se circunscribía a los ritmos de la agricultura, a los tiempos de la actividad productiva, y en estos momentos, si bien los tiempos siguen atados, hay como que se diluye la cuestión de la vida, ¿sí?, es decir, de la residencia, perdón. El campo deja de ser el lugar de residencia de estas familias productoras en el agropampeano y pasan a ser las localidades urbanas. Sin embargo, esta unidad entre el tiempo de vida y el tiempo productivo se mantiene en vinculación.
Otra característica tiene que ver con que hay poca o nula división entre el trabajo físico y el trabajo intelectual, es decir, la gestión del trabajo, las decisiones sobre cuándo se llevan adelante las labores, cómo se organiza y quién lo realiza, está llevada a cabo por la misma persona que realiza pone en práctica ese trabajo, que realiza esa acción. Y esta familia se organiza a su vez bajo una lógica patriarcal de división sexual del trabajo, donde el varón era el responsable o el encargado de establecer las relaciones de la tranquera para afuera y era el encargado de también llevar adelante la producción, y las mujeres estaban encargadas del trabajo de reproducción de la vida, de la mano de obra, es decir, cuidaban a las niñas, a los ancianos, llevaban adelante las actividades domésticas, el cuidado de la huerta y aves de corral, y en tiempos que se demandaba o de mayor intensidad del trabajo, también participaban activamente con sus cuerpos en las labores propiamente productivas, y sin embargo esta tarea es vista como una colaboración y no como un aporte de mano de obra. Por último, una aclaración que nos interesa hacer es que la característica típica y central de estas producciones es la mano de obra familiar, es decir, que sin que la familia aporte su fuerza de trabajo, su mano de obra, su trabajo intelectual, esto pierde esta característica de familiar. Y sin embargo, la incorporación de fuerza de trabajo asalariada no invalida o no le quita el carácter de familiar a la producción.